tú que conoces las peticiones y necesidades de tus hijos, traigas, Señor, la provisión que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Hay muchas ocasiones que no sabemos qué hacer en diferentes situaciones, pero si algo sabemos es que Dios nos guía. Y nos guía siempre a través de su palabra. En la palabra de Dios encontramos muchas advertencias en diferentes sentidos y en diferentes temas, pero algo que es muy importante que no debemos de ignorar es que Dios nos guía a través de su palabra. Todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra es para bendición nuestra. La palabra de Dios es, o debería ser, en el caso que todavía no lo sea en tu vida, el código de vida de todo creyente. Dios nos guía con su palabra en todo sentido y todo lo podemos encontrar en su palabra. Y como te decía hace rato, hay momentos en la vida que no sabemos qué hacer. Todos los días tomamos decisiones, algunas más trascendentes que otras, según nosotros. ¿Cuántos hemos escuchado un dicho que dice, no hay enemigo pequeño? Entonces, de la misma manera, no hay decisiones pequeñas, pero a veces nosotros consideramos algunas decisiones menos importantes que otras, pero todas y cada una de las decisiones que nosotros estemos tomando deben de estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder tener el apoyo de Dios. Nosotros vemos en la Biblia ejemplos de hombres o mujeres que tomaron decisiones sin tomar en cuenta a Dios y después Dios no los tomó en cuenta a ellos. Entonces es importante que todas las decisiones que estemos tomando, importantes o no según nosotros, estén filtradas por la palabra de Dios. Ahora también hay decisiones en las que no podemos decidir tan a la ligera porque cambia el rumbo de nuestra vida, a veces de una manera muy drástica, nuestra vida económica, familiar, de salud. Y la mayoría de nosotros, cuando estamos frente a una toma de decisión de esa naturaleza, es cuando pedimos consejo o cuando buscamos ayuda de Dios. No sé qué hacer. Por lo general, ya que las cosas no salieron bien, es cuando le pedimos ayuda a Dios. Y como lo he dicho muchas veces, Dios no solo nos ayuda a resolver nuestros problemas, también nos ayuda a no caer en ellos. Dios también evita problemas, nos evita problemas. Dios nos habla, Dios dirige nuestra vida. Nosotros podemos ver en su palabra cómo Dios nos dirige a los hijos que ama por el buen camino, de acuerdo a su propósito. Entonces, la palabra de Dios es la luz de Dios en medio de este mundo lleno de confusiones y de tinieblas. Dice el Salmo 119, 105, muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, también sucede que muchos de nosotros leemos la Biblia, pero no la entendemos. Siempre he recomendado lo siguiente: cualquiera que sea una situación, una adversidad o un problema que estés enfrentando en cualquier área de tu vida, a veces las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos en algún área de nuestra vida. Cualquiera que sea, debes de conocer todas las citas bíblicas en ese tema, en ese sentido. Hoy en día es bien fácil conocer qué dice la Biblia en cualquier situación, porque solamente basta con que le preguntes a un explorador en internet y le puedes decir qué dice la Biblia de esto o aquello y te va a responder, a veces audible, a veces en texto, como lo configures. O si quieres ser más específico, le dices: búscame todas las citas bíblicas respecto al matrimonio.
Búscame todas las citas bíblicas respecto relación padres e hijos. Búscame todas las citas bíblicas respecto a las finanzas. Búscame todas las citas bíblicas respecto de la sanidad, de los milagros, de lo que sea. Es muy fácil. Dios es el mejor consejero. De hecho, cuando anuncia el ángel el nacimiento del Señor Jesús, le dice él que él será un consejero admirable. No falla el consejo de Dios. Y sabes que la creación obedece la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, a veces nosotros tenemos una manera de pensar, de actuar, de decidir, de ser. Y nosotros decidimos, decretamos, declaramos en el nombre de Jesús. Pero cuando Dios habla, la creación le obedece. Y cuando nosotros obedecemos su consejo, entonces la creación empieza a actuar, empieza a reaccionar en obediencia a Dios. Por eso repito, toda decisión que tomemos debe de estar filtrada por la palabra de Dios. Pero a veces no entendemos la palabra de Dios. Leemos citas al respecto y no logramos entenderlas. El Salmo 32:8 dice: te haré entender. Qué maravillosa promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué dice? No se acercan a ti. Qué maravillosa promesa de Dios. Dios nos promete dar entendimiento, sabiduría en la toma de decisiones y vigilarnos personalmente. Mis ojos fijaré sobre ti. No dice voy a enviar los ángeles. No dice Dios, yo personalmente estaré al cuidado de ti. Pero nos advierte, y esto es algo muy importante, tener disposición en nuestro corazón. El verso 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo. Mira cómo Dios lo pone en este contexto. Dios dice: yo te puedo hacer entender, yo te puedo guiar el camino, yo puedo estar personalmente cuidándote, siempre y cuando no te comportes como un caballo o como un burro. Interesante en el contexto que Dios pone el verso 9. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta escritura? Que si no aceptamos su sabiduría y no andamos en los caminos que Él nos está guiando, entonces nos va a frenar para que no nos desboquemos. Nos va a poner un cabestro. Si no aceptamos su sabiduría, la manera en que se deben de hacer las cosas. Recuerda que hay diferentes tipos de sabiduría. Natural, la sabiduría terrenal, la sabiduría que desciende de lo alto y la sabiduría diabólica, contraria a la voluntad de Dios. Sabiduría es cómo decidimos vivir la vida, cómo aplicar el conocimiento que tenemos. Eso es sabiduría. Entonces, te repito, Dios nos promete hacernos entender. Dios nos promete marcar el camino por el que debemos de andar. Dios nos promete estar personalmente cuidándonos, pero Él espera que nosotros aceptemos su sabiduría, andemos por su camino y no nos salgamos de su protección.
En el caso de los animales, el cabestro es un animal maduro. Escucha con atención. En el caso de los animales, el cabestro es un animal maduro y manso, que sirve como guía para el ganado bravo. Sirve como líder de los animales rebeldes, de los que no entienden hacia dónde deben caminar o cómo deben de comportarse. En el caso de los animales, el cabestro es un animal maduro y manso, manso. Esto es muy importante. Todos por naturaleza desconocemos los deseos de Dios, su voluntad, los mandamientos de Dios. Y la gran mayoría de nosotros vivimos en desobediencia a Dios por ignorancia, porque no conocíamos su palabra. Pero al final de cuentas, por ignorancia o rebeldía, desobediencia es desobediencia. Y en caso de que no procedamos al arrepentimiento, eso terminará, la ignorancia o la rebeldía, por llevarnos a la muerte eterna o al infierno, como lo quieras ver. Recordemos que Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Ya lo hemos estado repasando las semanas pasadas. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, todos cambien de vida. Entonces, en ocasiones Dios nos frena nuestros planes, porque desconocemos el futuro, pero Él lo sabe todo. A veces, según nosotros, estamos tomando la mejor decisión. Pero Proverbios 14:2 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta escritura es muy importante porque dice: los hombres pueden llegar a interpretar cosas buenas, pero desconocen el futuro, hacia dónde van. ¿Cuántos de nosotros hemos dado gracias a Dios por alguna bendición, por alguna oportunidad de trabajo, por algún crédito? Y después aquello que creíamos que era una bendición resulta que vino a ser un desorden en nuestra vida. Bueno, Dios lo sabe. Entonces, a veces Dios nos está frenando, como al caballo, como al mulo, porque nosotros desconocemos el futuro, el desenlace de las cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido defraudados? Hemos sufrido fraude, nos han robado dinero, porque todo parecía bien. A veces decimos: yo nunca me imaginé que esta persona me iba a hacer esto. Quiero decirte que Dios lo sabía que te iba a hacer eso, pero no nos detuvimos a filtrar nuestras decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Hay ocasiones que no es que lo que querramos Dios no nos lo quiera entregar, pero hay ocasiones que no es el tiempo. Y ese es un misterio, saber el tiempo. Los solteros, Dios dice en su palabra, es mejor que se casen los solteros. ¿Cuándo? No dice. ¿Con quién? Tampoco. Entonces necesitas filtrar la decisión del matrimonio y la persona con quien te vas a casar por medio de la palabra de Dios. Dios nos revela los tiempos
A veces no entendemos por qué si nuestras intenciones o nuestros planes son buenos, no salen bien. Bueno, es la manera de Dios, o es la mano de Dios, mejor dicho, salvando nuestra vida, evitando que perezcamos, que nos extraviemos, o incluso salvándonos hasta de la muerte, porque Dios lo sabe todo. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 3, dice: no multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. El Dios de todo saber, Dios lo sabe todo. Y como Dios lo sabe todo, Él no duda en frenar nuestros planes. Él no duda en decir: prefiero que no tengas esto, porque si lo tienes te vas a perder. Y por bendición, por amor a nuestra vida, a veces nos pone un cabestro. El cabestro aplicado espiritualmente puede ser un líder religioso, tu pastor, puede ser tu cabestro. Pero algunos no disciernen esto. Hay personas que no ven en su líder religioso o en su pastor un cabestro de parte de Dios y lo juzgan y lo critican. Muchos pasamos por ahí, yo pasé por ahí. Yo critiqué mucho a mi pastor muchas veces por no saber cómo hacer ciertas cosas. Siempre que juzgamos o criticamos a una persona, lo hacemos en la carne. Nunca lo hacemos espiritualmente, porque el prejuicio y la crítica son obras de la carne. A veces no discernimos que Dios pone a ciertas personas para bendecir nuestra vida, para enseñarnos algo en nuestra vida. Y mi padre, en mi caso, fue el cabestro de parte de Dios para mi vida, fue mi pastor y lo sigue siendo. Pero yo muchas veces no solo lo critiqué, sino llegué a menospreciarlo porque él no sabía cómo manejar ciertas situaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que el pastor no debe de hacer esto o no debe de hacer aquello? Que debería de hacer las cosas de determinada manera. ¿Cuántos de nosotros llegamos a creernos más sabios o más inteligentes que el pastor desde un punto de vista natural? ¿Cuántos llegamos a decir: esto no debe de ser así? Y es cierto, no lo sabemos todo. Y es cierto, no somos perfectos. Nos podemos equivocar. Pero quiero compartirte algo. Cuando Dios marcó el tiempo de que nos pasaran el pastorado de esta congregación, mi pastor lo aceptó de parte de Dios. Y voy a hablar por mí, no por mi esposa, voy a hablar por mí. Cuando nos dicen que va a suceder esta transición, yo recibí el pastorado creyendo que sabía cómo se hace todo. Y probablemente sí, porque mi esposa y yo pasamos por todos los ministerios de la iglesia. Estuvimos al frente de los maestros por mucho tiempo, estuvimos encargados de ujieres por mucho tiempo. Hemos administrado la oficina, la iglesia en todos los sentidos.
Hemos estado en la alabanza los dos, hemos liderado el grupo de alabanza. Pero yo no conocía la carga espiritual que tiene el pastor de la iglesia. Logísticamente hablando, podemos decir, lo puedo hacer todo. Pero espiritualmente hablando es otra cosa. Recuerdo que un amigo, hijo de pastor también, me preguntó, ¿qué se siente estar ahora frente de la iglesia, a cargo de la iglesia, ser el pastor? Y le dije lo mismo. Logísticamente hablando, es lo mismo, ya lo sabemos hacer todo, gracias a Dios. Pero cuando se llevó a cabo la transición, le dije, cayó sobre mí un peso que yo desconocía. ¿Y sabes qué le comenté? Le dije, ahora comprendo a mi pastor. Entonces muchos de nosotros podemos menospreciar el cabestro, la persona que Dios está poniendo para guiarnos hacia la madurez espiritual, porque tenemos una óptica natural solamente. Y no quiere decir que no puedes aportarle a tu pastor. Claro que sí, con una actitud correcta, en un tiempo correcto, tú te puedes acercar y decir, pastor, tengo una idea. ¿Sabe qué, pastor? Yo creo que si se hicieran las cosas de esta manera, sería menos carga, sería más fácil. Claro que sí. Porque si Dios te ha puesto en esta congregación, no solamente es para ser bendecido, recibir enseñanza de la palabra, ser bendecido espiritualmente, sino también para aportar. Y algunos de ustedes tienen más conocimiento en muchas áreas, que si no aportas, probablemente puedes caer en la crítica, en el prejuicio. Y puedes llegar a menospreciar lo que Dios quiere darte a través de la persona que ha puesto como guía, como ejemplo, porque éste no sabe cosas que tú sabes de la vida secular, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se trata de crecer o madurar espiritualmente. Y Dios nos pone cabestro, es decir, para aprender a caminar con Dios, necesitamos un ejemplo, un guía a seguir. A seguir, no a criticar, no a juzgar, no a menospreciar, porque todo eso lo hace la carne. En lo físico lo entendemos, muy fácil. Tú vas a un gimnasio. ¿Cuántos han visto un entrenador de gimnasio que ya no está tan marcado? Que ya no está tan delgado, que a lo mejor hace 20 años ganó premios y lo que quieras, pero ya no. ¿Cuántos han visto un nutriólogo que no está tan delgado? Pero lo aceptamos su disciplina. Te dice, vas a hacer 50 abdominales y las haces. No vas a decir, hazlas tú, mira la panza que tienes. No cargues tanto peso o ponle más peso. En eso somos fáciles de aceptar, nos disponemos, decimos, tiene el conocimiento. Tenemos que tener esa disposición de corazón para poder aceptar la guianza que Dios nos da a través de las personas o la persona que sea. Algunas personas cambian de congregación por no estar de acuerdo con su pastor. Otros se salen solamente de la congregación y deciden no congregarse. Se quedan sin freno y sin cabestro. ¿Qué sucede? Se desbocan. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo que dice el verso 8. Se quedan sin entendimiento.
pierden en el camino. ¿Cómo saber si nuestro líder espiritual o nuestro pastor es un cabestro de parte de Dios para nosotros? ¿Cómo sé? No porque tenga carisma, no porque me lleve bien con él, no porque hasta hemos desarrollado una amistad con él, sino porque sus consejos siempre son bíblicos. Porque siempre va a decir, mira, la Biblia dice esto. Porque no echa mano del sentido común, de la razón. Y eso es a veces algo que nos mete en lucha cuando somos más carnales que espirituales. La diferencia, escucha con atención, de un buen consejo a un consejo bíblico es que el consejo bíblico tiene el respaldo de Dios y viene acompañado con la ayuda, la provisión y la protección de Dios. El buen consejo generalmente tiene sentido común, tiene razón y lo respalda la experiencia de alguna persona. Pero hay buenos consejeros. De hecho, toda persona que dé un consejo tiene una buena intención. Hay buenos consejeros, hay buenos consejos, pero que cuando los llevamos a cabo, los aplicamos, no funcionan en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que respalda ese consejo es la experiencia de la persona que te lo dio. Pero cuando nosotros seguimos el consejo de Dios, el consejo de su palabra, el que lo respalda es Dios. Y Dios no se equivoca, Dios no miente. Y Dios no es como cualquier otro consejero que te dice, esto es lo que debes de hacer y a ver cómo lo haces. No, Dios te dice, esto es lo que debes de hacer y yo voy de tu mano para que aprendas a hacerlo. Esa es la grande diferencia. Entonces, respecto a madurar espiritualmente, no debemos buscarle lógica ni sentido común al consejo de la palabra, porque eso es ir en contra de la fe. Hay gente que dice, es que no realmente, no logro entenderlo. No tienes que entenderlo. ¿Quién te dijo que lo tenías que entender? Si Dios lo dice, eso es, punto. Lo entiendas o no. Y tenemos que tener la madurez y el discernimiento para recibir cuando Dios está hablando, aunque no nos guste, por medio de quien nos hable. A veces Dios te habla no solamente a través de personas, a veces Dios cuando dice, ¿sabes qué? A ti voy a tratar personalmente yo. Entonces a veces Dios habla, repito, por la adversidad, por la enfermedad, por la escasez, por la soledad, por la traición, por la decepción. Y Dios dice, a ti voy a tratar. Miren el libro de Oseas. Dios dice, voy a manifestarle, le voy a demostrar que la amo a mi iglesia, a mi pueblo, como nadie más lo puede amar. Pero para que entienda eso, dice, la voy a rodear de espinos. Y todas las personas que lo han ayudado hasta el día de hoy no podrán ayudarlo. Le darán la espalda. Ahí dice Dios, en el desierto, donde ya no queda nada, le demostraré mi amor. ¿No quieres ese trato? Ninguno de nosotros queremos ese trato. ¿Y cuántos hemos dicho a la ligera, ay, pues que Dios hable conmigo, ya no me estén diciendo nada? ¿Seguro? Dejen que Dios trate conmigo. ¿Seguro? ¿Por qué no nos disponemos mejor a obedecer su palabra? ¿Por qué aferrarnos a ser como el caballo o como el mulo?
Dios tiene una manera muy diferente de hacer las cosas a la que nosotros lo hacemos. Cuando los madianitas oprimían al pueblo de Dios, Dios decide levantar a un hombre como líder llamado Gedeón. Y le dice que va a ir a hacer guerra contra los madianitas. Y qué interesante, desde la manera en que Dios los saluda, era contrario a toda la evidencia. Varón fuerte, esforzado y valiente. No era así, tenía miedo, estaba escondido. Gedeón no era valiente ni a sus propios ojos. Era un hombre inseguro que, según lo que leemos en la palabra, no tenía tanta fe. Porque está hablando cara a cara con Dios y le pide pruebas. No tenía tanta fe. Le pide señales. Y no solamente una, le pide dos. ¿Cuántos recuerdan la historia? ¿Qué le pidió? Le dijo, bueno, si todo esto que dices es cierto, que mañana en la mañana voy a poner un vellón de borrego en el patio y que mañana en la mañana esté todo mojado, como suele suceder por el sereno, pero que el vellón esté seco. Y en la mañana todo mojado por el rocío y el vellón seco. Y lo agarra seco y dice, bueno, ahora mañana que todo esté seco, o sea, que no caiga el rocío, que por naturaleza cae, y que el vellón esté mojado. Y Dios lo hace la siguiente mañana. Entonces te repito, Gedeón era un hombre que no tenía tanta fe. No le bastó hablar cara a cara con Dios. Le dijo, no, pues yo necesito pruebas, yo necesito señales. Y aún así Dios lo levantó. Y le dijo, vas a ir a la guerra contra los madianitas. Y se alborotaron 32,000. Dijeron, vamos, ya estamos hartos de esto. 32,000 hombres. Pero Dios lo empezó a filtrar. No todos eran valientes, no todos eran hombres de guerra. Iban a la muerte segura. Al final se queda con 300. ¿De qué se trataba esto? De liberar al pueblo de la opresión de los madianitas. Y ahora Gedeón va con 300. ¿Sabes contra cuántos? Contra 135,000. 300 soldados del pueblo de Dios contra 135,000. Cualquiera pudiera decir, no, la neta, esos 300 eran súper valientes. Y ya que están los 300, Dios le dice, dejen las armas porque no va a ser con armas. Cualquiera dijera, no, pues 300 con lanzagranadas, con metralletas, misiles y pues la neta sí, con drones si la hacen, ¿no? Tienen oportunidad. No, dijo, sin armas. Yo he llegado a la conclusión que no eran tan valientes, pero que sí le creían a Dios, que tenían fe para obedecer a Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 7, porque Dios le dice, dejen las armas y ahora tomen trompetas, cántaros y antorchas. Esas son sus armas. Jueces 7:22 dice, cuando tocaron las 300 trompetas, cada uno traía una, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Se empezaron a matar. El ejército enemigo se empezó a matar solo. Dice, y el ejército huyó
hasta Betzita en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel, junto al Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, son 3 tribus, y persiguieron a los madianitas. Dios dio la estrategia. Pero ¿cómo fue que Gedeón dijo, Dios está con nosotros? Dejamos las armas, agarramos trompetas, cántaros y antorchas. Porque estando por ahí entre ellos, alguien tuvo un sueño. Y empieza a platicarle el sueño a otro hombre. Y Gedeón está escuchando el sueño. Y Gedeón interpreta el sueño. Dice, esa es la mano de Dios entregando al enemigo. Pero qué interesante que la obediencia a la indicación que Dios les dio, ni siquiera tuvieron que pelear. Se mataron solos. Seguir el consejo de Dios hoy en día, algo importantísimo, no existía la Biblia. Se estaba escribiendo. Estas personas no supieron, no se dieron cuenta que su obediencia o desobediencia iba a formar parte de la palabra de Dios, que serviría como lámpara, lumbrera al camino de millones de nosotros. Ellos no supieron. No les dijeron, estamos haciendo un documental que va a servir por generaciones y Dios va a hablar a través de lo que tú decidas hacer respecto a la indicación, el mandamiento, el consejo de Dios. Eso va a servir de ejemplo para miles y millones en el mundo. Nadie les dijo eso. Lo único que tenían era la fe puesta en Dios. ¿Cómo le habló Dios a Salomón? No le habló por medio de proverbios. Él escribió los proverbios. Dios le habló a Salomón por medio de un sueño. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, menospreciado el sueño que Dios se le apareció en el sueño y que le dijo, ¿qué quieres que te dé? Pero Salomón creyó que Dios le habló en el sueño. Y sucedió todo lo que Dios le dijo en ese sueño. Le habló, repito, por medio de salmos. No le habló por medio de ningún evangelio. Como nosotros hoy en día podemos escuchar la voz a través de eso. Quiero decirte algo. Cada vez que dispones tiempo para leer la palabra de Dios, sucede un milagro. Porque cuando abres la Biblia, empiezas a leer acerca de Dios. Pero cuando estás disponiendo tu corazón del Dios que habla la Biblia, ese Dios se hace presente. Y ya no estás leyendo un libro. Ahora el Dios del que habla ese libro te está hablando a ti. Es un milagro que la gente natural o carnal nunca va a entender. Conozco personas muy inteligentes, con mucho conocimiento, y me dicen, ¿cómo sabes que Dios te habla? ¿Cómo puedes estar tan seguro que Dios es el que te está hablando? No lo vas a entender.
pero si te dispones a leer su palabra, lo vas a vivir. Es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Que la Biblia sea nuestro código de vida. ¿Por qué? Porque toda decisión que tomemos de acuerdo a ella viene con el respaldo del Dios de la Biblia, con la provisión del Dios de la Biblia, con la protección del Dios de la Biblia, con la guianza del Dios de la Biblia. Hay algo que a mí me preocupa y me ha estado preocupando por los últimos meses. No he encontrado la manera de cómo predicarlo, porque quisiera que fuera impregnado de amor, de amabilidad, pero no encuentro cómo. Hay algo que Dios nos advierte en su palabra a no ser, y es falso creyente. El falso creyente no sabe que es falso creyente. Él cree que es creyente. Y no he encontrado la manera de que no se sientan que la traigo yo contra ustedes. Y he estado orando en ese tema y le digo, Señor, que seas tú hablándoles. Pero hay falsos creyentes, la Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice, y de todos sus sufrimientos, dice, he sufrido también de falsos hermanos. ¿Quién es un falso creyente? El que tiene apariencia de piedad, textualmente así dice la Biblia, pero con sus hechos niega la eficacia de la piedad. Es aquel que es cristiano de domingo por 2 horas. 2 horas y media, no. Hace hambre. Ya se tardó mucho. Ya me quiero ir. El falso creyente es cristiano de domingo. No es 24/7. En la religión, no, yo encontré la verdad, la Biblia, no, yo ya salí de esas confusiones, gracias a Dios. En eso, pero en su andar, en su decidir, en su comportarse, en su enojarse, en su celebrar, es un vil mundano. Ese es un falso creyente. Y me preocupa mucho, porque veo a muchos de los que se congregan aquí en sus redes sociales celebrando como si no conocieran a Dios, enojándose como si no conocieran a Dios, decidiendo como si no conocieran a Dios. Muchos creemos que tenemos la fe suficiente para ir al cielo, pero no tenemos la fe suficiente para aprender a depender de Dios. Tenemos aquí un guardadito. Hay billetes, hay dinero que debería estar en el alfolí y decidimos guardarlo. Muchos creen tener fe, pero si su fe no los trae a la iglesia, no los va a llevar al cielo, no les va a alcanzar. Entonces, toda persona que está dispuesta a conocer a Dios, lee la Biblia. Porque la palabra de Dios debe de ser el alimento diario de nuestra alma. Toda persona que quiere realmente que Dios dirija su vida, lee la Biblia y decide de acuerdo a la palabra de Dios. Yo les he dicho muchas veces, cuando no tienes la autoridad moral delante de tu esposa o de tu marido o de tus hijos o de tus padres,
La única manera de que esa casa, cuando el líder no tiene autoridad moral sobre la casa, la única manera de esa casa estar en orden es viviendo como dice la palabra. ¿Hay de otra? Cuando el hijo ya dice, no, mi papá es un borracho, mentiroso, ratero, adúltero, que ni me venga a decir cómo debo de vivir o no, con qué cara se atreve a decirme, eso no es tener autoridad moral. Pero cuando ese padre que no tiene autoridad moral le dice, hijo, mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y estoy decidido a empezar a vivir como dice la Biblia, no como yo creo. Y yo te recomiendo que tú hagas lo que dice la Biblia. Los hijos no podemos debatir nada con los padres, porque no lo dice él, lo dice la Biblia. Lo dice Dios en su palabra. No solamente se trata de leerlo religiosamente, sino que el Dios de la Biblia se haga presente a la hora de que lo estás leyendo. Y si no sucede, no dejes de leer. Te vas a dar cuenta que si a veces no entendías o no eras capaz de leer 2, 3 salmos seguidos, vas a empezar a sentir ese deleite en la palabra de Dios. Ya se va a terminar el que no te alcanza la fe, porque la fe viene por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios revelada a tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero conocer y saber son cosas diferentes respecto de la palabra de Dios. Muchos la saben, pero no la conocen. No han tenido una experiencia personal que dé como fruto, que dé un fruto en sus vidas. Solamente la leen. Conozco muchas personas que saben la Biblia de memoria 100 veces más que yo. Si te fijas, yo cuando hablo Biblia no digo Mateo 11:12 dice, Proverbios 4:5 dice. Yo digo lo que dice, porque la verdad no me acuerdo dónde lo dice, pero sé que lo dice. Admiro la gente que sabe la cita bíblica. Yo a veces le pregunto, le digo, ¿dónde dice la Biblia que? Y ya me da la cita. Ok, sí, ya me acordé. Me he esforzado por conocer su palabra. No, honestamente nunca me he esforzado por memorizar los versículos. O sea, la cita bíblica, mejor dicho. Pero hay gente que sabe cita bíblica, texto bíblico, y a veces hasta en 2 o 3 traducciones, pero no la conocen, no la viven. No estoy diciendo que yo estoy bien, ellos están mal. Lo que quiero decir es que necesitamos esforzarnos en leer la palabra de Dios, porque en esta vida temporal el obedecer la palabra de Dios, repito, trae respaldo de Dios, y en la vida eterna abre las puertas del cielo. Termino con esto. No se los di allá, discúlpenme muchachos. Hebreos capítulo 2. Verso 1, 2 y 3. Hebreos 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha, escucha con atención, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firmes, aquí la palabra ángel en el original es mensajero, ¿ok? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿De qué está hablando? De todo lo que está escrito en la Biblia por los autores. ¿Ok? Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando, dice el 4, Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartiéndonos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué dice esta escritura? Si lo que escribió Salomón, Dios lo respalda, ¿cómo no va a respaldar todo lo que habló por medio de su Hijo Jesucristo? Dios encarnado. Pero ¿qué dice? Por tanto es necesario que con toda diligencia. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Ah, caray, la salvación se cuida o se descuida. La fe sin obra es muerta. ¿Por qué creo que soy salvo? Porque Dios dice en su palabra que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor, seré salvo. Si creyere en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y toda mi casa. Pero acá dice que puedo descuidar la salvación. ¿Cuántos la están cuidando? ¿Cuántos la cuidan de lunes a sábado? De lunes a domingo. ¿O la descuidamos? Medita en tu semana, por favor. ¿Lees la Biblia de lunes a domingo? ¿Oras de lunes a domingo? ¿Adoras de lunes a domingo? ¿Meditas la palabra de lunes a domingo? Si no lo estamos haciendo así, quiero decirte algo, no estás cuidando tu salvación. Y el término descuidar implica que se puede perder. Quiero decirte que cuando nosotros somos diligentes en esto, por más fuerte que sea la prueba, dura, por más difícil que sea el problema, tú estás convencido que Dios está contigo. Puedes disfrutar de lo que en la Biblia llama paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé cómo, pero tengo paz. No sé cómo, pero tengo paz. No lo entiendo, pero sé que vamos a salir de la mano de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no me he soltado. No creyendo que como quiera Dios nos rescata. No, aquí vengo bien agarrado de Él. Dios te quiere guiar. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que nadie te vea la cara. Dios no quiere que te defrauden. Dios no quiere nada de eso. Pero lo que Él está esperando para que todo eso suceda, que no seas como el caballo ni como el mulo, que dispongas tu corazón. ¿Nos ponemos de pie? Dispón tu corazón
Y la semana pasada yo decía algo. A veces queremos que Dios nos diga qué hacer y Él quiere decirnos qué no hacer. Entonces es importante que cuando disponemos nuestro corazón, dejemos que Él hable. Sí, si necesitas desahogarte y todo, se vale. Pero después, escúchalo. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Dile: quieto en tu presencia. Quieto en tu presencia. Ante ti me presento. Quiero oír tu voz. Te escucho, Señor. Mi atención te entrego. A tus pies yo espero. Aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí. A ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Padre Celestial, nuestro deseo es conocerte más a ti, tener comunión contigo, Señor. Señor, hay algunos que casi no leen tu palabra y yo te ruego que ahora que empiecen a abrir tu palabra puedan escuchar tu voz, puedan encontrarte a ti a través de tu palabra y que tú des consolación, que tú des ánimo, fuerzas, fe, confianza, que puedan conocerte a ti realmente a través de tu palabra y se sientan tan amados como son por ti, Señor. Hay algunos que hemos tomado decisiones sin tomar en cuenta tu palabra. Te pedimos perdón. Ayúdanos a rectificar y a no volver a cometer ese error, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables con tu palabra. Estamos dispuestos, Señor. Haz lo que quieras con nosotros. Haz lo que quieras, Dios, en nuestra vida. Haz lo necesario, Señor. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y te ruego, Señor, que tú bendigas la vida de tus hijos, que tú les guíes. Gracias por la protección y la provisión de los días de ayer. Pero que este día y esta semana que hoy comienza, Señor, traigas a nuestra vida la palabra, el alimento espiritual que necesitamos, además del alimento natural. Que
podamos ser saciados por ti, que no busquemos satisfacción en lo natural solamente, sino que tú llenes nuestra vida, Señor. Que seas tú llenando todo vacío en el nombre de Jesús, Señor. Bendice cada familia, cada persona que está en este lugar. Guíalos por el buen camino, Señor. Manténlos bajo tu protección. No permitas que nadie se pierda ni se aparte de tu voluntad. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles 7:30. Bendiciones.